La situación de los hospitales de la comunidad sigue siendo muy complicada. Hoy se espera llegar al pico de ocupación en las plantas de enfermos COVID. Ahora mismo hay unos 1.800 pacientes en Castilla y León ingresados en una planta COVID, algunos jóvenes e incluso familias completas. La buena noticia es que empieza a haber más altas que ingresos por primera vez en esta tercera ola. Buenos días y seguimos a vueltas con la vacuna de AstraZeneca. Las comunidades siguen sin ponerse de acuerdo sobre a partir de qué edad no se debe administrar esta vacuna, si los 65 o los 55 años. La decisión se aplaza a esta tarde y obliga a revisar el plan de vacunas. Se la pondrán profesionales sanitarios y sociosanitarios que no estén en primera línea. Parece claro que este año tampoco habrá Semana Santa tal y como la conocemos. La diócesis de Ávila ha sido la primera en hacer oficial que quedan suspendidas las procesiones. Se prohíbe la caza del lobo en toda España. Algunas comunidades, incluida Castilla y León, están en contra de que el lobo deje de ser especie cinegética. Los ecologistas lo ven como un triunfo. Vamos a tener un fin de semana pasado por agua y además vuelve el frío a partir de mañana. Francisco, buenos días. Sí, Pilar, nos van a acompañar esas precipitaciones durante lo que nos queda de semana y los inicios de la siguiente. Las temperaturas ya van bajando en el oeste, que es donde tenemos el día más gris, se quedan en 9 o 10 grados, mientras que en el resto siguen siendo altas con algunos claros. Mañana bajan las temperaturas ya en toda Castilla y León y vamos a pasar sobre todo frío a partir del domingo. En deportes conoceremos la historia de Jesús Palomeque. Gracias al convenio con el Real Valladolid, el defensor pasó de jugar en tercera con el Atlético Tordesillas a la Copa del Rey en apenas 48 horas. Los contagios han descendido levemente. Se han registrado algo más de 1.500 casos en el último día. Además, han fallecido 38 personas en los hospitales, 35 en hospitales, y 3 más en residencias. 38, quería decir, en total. Sanidad cree que hoy alcanzaremos el máximo de ocupación en las plantas hospitalarias dedicadas a enfermos de COVID. Estas unidades siguen llenas, a pesar de que empieza a verse cierta mejoría. Las altas comienzan a superar los ingresos por primera vez en esta tercera ola. En los últimos días tienen algunas camas libres. Las altas superan a los ingresos. Sigue habiendo ingresos, lo que pasa es que es verdad que se están facilitando más altas y eso está compensando un poquito la situación de los hospitales. Hoy hay 1.870 enfermos COVID en planta, 100 menos que ayer. Es un leve respiro en una situación complicada porque los hospitales han rozado el lleno. En estas unidades ingresan pacientes más jóvenes e incluso familias completas. Bastantes habitaciones en el hospital de matrimonios o de cuñados o de familia de que habían estado pues en las fechas señaladas teniendo relación, cenando, comiendo. Conocen mejor cómo tratar a estos pacientes, qué hacer en cada momento, pero aún así 2 de cada 10 pierden la vida en planta COVID. Normalmente los profesionales que están en COVID están solo en COVID, no están en otras áreas, con lo cual parece que se concentra mucho más la mortalidad en ese sitio, con lo cual prácticamente a diario estás dando una mala noticia y eso psicológicamente para todo el personal sanitario no es bueno. Están agotados. También en las UCIs, donde hoy hay 327 personas ingresadas. Aquí la cifra no deja de crecer y el pico llegará dentro de una semana. Esa es la situación en los hospitales, donde se registran solo una parte de los fallecidos diarios por la pandemia. El número de muertos no deja de crecer. Pronto llegaremos a la estremecedora cifra de los 10.000 fallecidos en Castilla y León. También aumentan los que mueren en sus domicilios. En una semana han fallecido en sus casas 102 personas. Tan solo en el último día ha habido 25 muertos en sus hogares. La llegada a España de la vacuna de AstraZeneca es prácticamente inmediata y ya sabemos que las dosis iniciales serán para sanitarios que no estén en primera línea. Lo que parece ya descartado es que vayan a administrarse a los mayores de 65 años e incluso es posible que ese límite de edad se rebaje. La decisión final estaba prevista para ayer, pero la Comisión de Salud Pública la ha retrasado a esta tarde. De la vacuna de AstraZeneca se espera que lleguen este mes a nuestro país
1.800.000 dosis. Fernando Simón espera que se vaya acelerando el ritmo de vacunación en las próximas semanas, pero pide que mantengamos las medidas de prevención hasta que al menos el 70% de la población española esté inmunizada. Tener a la población vacunada no implica que hasta que no estemos el 70% como mínimo vacunados podamos relajar el resto de las medidas. Algunas se podrán suavizar, pero la gran mayoría se van a tener que mantener todavía durante un tiempo importante. Aquí en Castilla y León se han administrado casi 150.000 dosis entre las vacunas de Pfizer y de Moderna. Ya sabemos cómo se distribuyen y podemos comprobar que alrededor de 68.000 han ido hacia sanitarios y un poco menos, 63.000 para el personal de residencias. Sin embargo, aparecen 29 dosis sin codificar motivo. Así explica el vicepresidente de la Junta a quienes se han inyectado. Son aquellos casos en los cuales se ha administrado vacuna en una situación de sobrante de dosis en alguna de las provincias a personal, por ejemplo, los taxistas que movilizaban al personal para vacunar o circunstancias similares. En España todavía no se ha conseguido doblar la cifra de los contagios, que roza de nuevo los 30.000. Y el número de fallecidos sigue siendo muy alto, 432 más. Por segundo año consecutivo no habrá Semana Santa en las calles. Ávila ha sido la primera diócesis en comunicar oficialmente que no habrá procesiones. El resto aún no lo ha hecho, pero prácticamente ya lo descartan. Consideran muy difícil que pueda celebrarse. Faltan apenas 2 meses para la Semana Santa y sigue la duda si saldrán o no las procesiones por segundo año consecutivo. La primera provincia en decir que cancela es Ávila. Solo se harán actos religiosos y eventos alternativos. Tendremos que vivir solamente las celebraciones interiores y siempre acomodándonos a las disposiciones que en cada momento estén vigentes. Es la única que se ha posicionado oficialmente. El resto espera, aunque en muchos casos prácticamente ya lo descartan. Es el caso de Burgos. Evidentemente las procesiones en ningún momento nos hemos planteado ese tipo de actos. Ya se habla de procesiones canceladas y de poder hacer lo que la situación permita. Tener esa posibilidad de los fieles o la gente que visita los templos, con las limitaciones que hay, pues que puedan ver a sus imágenes, ¿no? En León el obispo descartó las procesiones pero sin un anuncio oficial. El motivo que dio es la dificultad de poder controlar las aglomeraciones. Valladolid y Soria están en la misma posición. La cancelación es casi segura, pero están a expensas de una reunión con la Junta el lunes. Yo creo que hacerse la idea de que por segundo año consecutivo no vas a poder hacer la manifestación más evidente de la Semana Santa, ¿no?, que son las procesiones. A la espera de tener un encuentro con la Junta permanecen también Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. Castilla y León no quiere perder la Semana Santa, pero siempre que se garantice la seguridad. La ciudad de León sigue inmersa en un cribado masivo para toda la población y coincidiendo con esa prueba se ha organizado otra destinada al sector empresarial de esa provincia. Unos 1.000 trabajadores se están sometiendo a los test de antígenos para tratar de frenar la propagación del virus también dentro de las empresas. Aproximadamente unos 1.000 trabajadores de 300 empresas de la provincia de León pasarán por este cribado dedicado al sector empresarial, que aunque en principio estaba pensado para realizarse durante 2 días, ayer y hoy, al final posiblemente se realizará en próximas fechas otro cribado similar ante la alta demanda de las empresas. Este cribado dedicado a empresas y trabajadores coincide en el tiempo con el que celebra la ciudad de León hasta el próximo domingo. La Junta de Castilla y León no renovará el complemento autonómico a los ERTEs. Considera la consejera de Empleo que ese dinero debe invertirse en este momento en políticas activas de empleo. Los sindicatos rechazan esta decisión del Ejecutivo Autonómico y dicen que aún debe continuar la negociación.
Quiero recordar que el dinero público hay que gastarlo ahora mismo de manera eficaz, eficiente, para quien más lo necesita, para quien necesita mantener el empleo, por ejemplo, como son los autónomos, y que el complemento a los ERTE somos de las pocas comunidades en España que lo aplica. Pero no solo somos de las pocas, sino somos la comunidad que más invierte y ha invertido en complementos a los ERTE para los trabajadores de la comunidad. Necesitamos gastar el dinero en políticas activas de empleo, como estoy diciendo, mantener el empleo. Mándatela, es que podría expresar de una manera mucho más en castellano y mucho más castizo, pero voy a pedir coger aire y tener respeto claramente hacia la expresión. Nosotros no compartimos en absoluto y vamos a seguir trabajando. Estamos en los inicios de esta negociación. Casi el 9% de los ERTEs en Castilla y León de 2020 fueron fraudulentos. 225 casos de 41.000 expedientes aprobados. La mayoría de esos fraudes fueron por compatibilizar las prestaciones de desempleo con el trabajo. En total, estas prestaciones han ascendido a 456 millones de euros y han dado cobertura en algún momento a 188.000 trabajadores. Si tanto les gusta el lobo, que en Castilla y León nos sobran, que nos están matando en nuestra cabaña ganadera, que les cojan de este territorio, se les lleven a su casa. En Castilla y León la cifra de población de lobos está disparada. Sufrimos un aumento de los ataques de los lobos en torno a casi un 20%. Rompemos todo tipo de relación con los partidos que en Castilla y León han decidido apoyar esta situación. Bueno, pues es la reacción de las organizaciones agrarias a la decisión de que se prohíba la caza del lobo en toda España. El lobo será de este modo especie protegida en todo el país. Todas las comunidades del norte, incluida Castilla y León, están en contra y ya estudian posibles recursos en los tribunales. Ha sido en una votación ajustada que ha tenido que repetirse para conseguir la mayoría simple: 9 votos a favor, 8 en contra y 3 ausentes. La decisión es ahora de la ministra Teresa Rivera, pero es un paso más para prohibir la caza del lobo también al norte del Duero. Al sur ya estaba prohibida por estar catalogada por Europa como especie de interés comunitario. Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia ya estudian posibles recursos si la decisión se lleva a cabo. Dicen que no tiene fundamento científico ni técnico y que el propio Ministerio de Agricultura está en contra. Va a haber una importante batalla por parte de las comunidades que estamos en contra. Y en esto su posición es firme desde hace años. Es una especie a conservar, pero hay que controlar. Castilla y León tacha la medida de ideológica y reclama sensatez a la ministra. Además, advierte que puede vulnerar competencias exclusivas en gestión de especies. Es una razón ideológica, porque el lobo está absolutamente conservado, en una expansión incluso desordenada. Ha poblado nuevos territorios donde nunca ha estado. En 2019, 4.000 reses murieron en Castilla y León por ataques de lobos. La comunidad llegó incluso a reclamar en Bruselas también la caza al sur del Duero en esta reunión de abril de 2012 con el comisario de Medio Ambiente. Ecologistas en Acción dice que es un día histórico. Detener la matanza de lobos que se viene produciendo en varias comunidades autónomas. Y apremian a tomar la decisión cuanto antes. La Junta de Castilla y León ha aprobado un nuevo anteproyecto de ley de caza en el que asegura haber contado con todos. El nuevo texto establecerá el calendario en el que se podrá cazar, que nunca podrá ampliarse, pero sí reducirse. También contempla una nueva figura, la emergencia cinegética, que dará poderes especiales para controlar un crecimiento desmesurado. Además, será obligatorio publicar en un registro accesible la celebración de monterías y ganchos para hacerlas compatibles con otras actividades en el monte. Siguen las reacciones a la confesión de Luis Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción. La dirección del Partido Popular marca distancias con la etapa de Mariano Rajoy y le pide a Bárcenas que difunda ya las grabaciones que dice tener en su poder. De campaña en Lérida, Pablo Casado no se ha pronunciado sobre el escrito en el que Luis Bárcenas dice ahora que Mariano Rajoy conocía la presunta caja B del PP. Sí que lo ha hecho el gallego Alberto Núñez Feijóo para defender al expresidente. Sigo absolutamente convencido de la honorabilidad en toda su carrera política
del presidente Rajoy, no tengo dudas. El portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, también asegura que Rajoy es honesto y emplaza a Bárcenas a que difunda la grabación que dice que incrimina al expresidente. Si este señor tiene que sacar una cinta y en esa cinta hay una grabación y implica a alguien, pues que la saque, pero cuanto antes, que no aburra más, porque es muy pesado. El abogado de Bárcenas matiza que su cliente no tiene nada contra el Partido Popular actual. Más que dirección en su conjunto, con determinadas personas que en su día, bueno, pues se cruzaron en el camino de don Luis. El ministro José Luis Ábalos dice que es un asunto siniestro del que Pablo Casado no puede sustraerse. No es un episodio del pasado, no fue una época, es toda la historia del Partido Popular, según lo que cuenta el señor Bárcenas. Por lo tanto, es muy difícil sustraerse de ello. En el juicio que comienza este lunes, Bárcenas también podría intentar vincular las donaciones a la caja B del PP con la adjudicación de 23 contratos con 5 ministerios de los gobiernos de José María Aznar. Las personas contagiadas de COVID-19 podrán votar de forma presencial en las elecciones catalanas. Eso es lo que dice la Junta Electoral Central, que asegura que no tiene competencias para impedirlo. Este organismo recuerda además que la Generalitat ya ha adaptado protocolos sanitarios para garantizar la seguridad en las votaciones, que recordamos se van a celebrar el próximo 14 de febrero. El Gobierno tiene que dar su opinión en el Senado sobre si debe crearse una comunidad autónoma para la región leonesa. La histórica reivindicación del leonesismo llega a la Cámara Alta a través de una pregunta de Compromís. El Partido Valenciano considera que la Constitución le reconoce el derecho a ser una autonomía. Igual que otras comunidades históricas como la valenciana han tenido ese derecho, también tiene el mismo derecho absolutamente la región leonesa. No es la primera vez que llevamos ese tema a las Cortes Generales. Entendemos también que nuestra voz en el Senado tiene que ser la voz de aquellos territorios, de aquellas opciones políticas que todavía no están presentes aquí. Ya está en los colegios e institutos de Castilla y León los primeros 3.000 medidores de CO2. Son parte de los 16.000 que la Junta anunció hace un mes que había comprado para que hubiera uno en cada aula. De momento tienen que compartirlo. Funcionan como un semáforo que indica cuándo es necesario ventilar el aula para renovar el aire. Permitirá que los alumnos pasen menos frío, como sucedió hace unas semanas con el temporal de nieve y frío. Ahora esto evidentemente nos va a ayudar más, pero para regular las temperaturas de cada aula. Nosotros lo único que queremos es que el alumnado esté en las mejores condiciones. Un 20% de los nuevos casos de cáncer podrían estar quedando sin diagnosticar por culpa de la saturación sanitaria que genera la pandemia. Los especialistas alertan que el retraso en el diagnóstico está afectando directamente a la supervivencia. Luchar contra el cáncer desde hace un año es todavía más duro y genera más incertidumbre. Verónica Sánchez, Víctor Cañamares y Eva Martín son tres voces que hablan en nombre de las miles de personas que durante esta pandemia han tenido que vivir su batalla particular contra el cáncer. Te ves desprotegido. Y tú, si quieres una cita, tienes que solicitar la telefónica que te va a llamar. Y bueno, yo creo que puedes estar muriéndote para que te diga vente. A mí lo que me afecta sobre todo es en las revisiones. La saturación del sistema sanitario ha hecho que muchos cribados y diagnósticos se retrasen o anulen. De hecho, durante la primera ola, 1 de cada 5 personas se quedó sin diagnosticar. Podemos estar hablando al final del año 2020 de un colectivo de unas 40 o 50.000 personas que tienen un retraso en el diagnóstico. A esto hay que sumarle la incertidumbre, el miedo o los problemas psicológicos derivados de esta situación. Más del 34% de las personas con cáncer sufrieron ansiedad y depresión en la primera ola. Para que no se repitan estos errores, piden aunar fuerzas para conseguir un gran acuerdo contra el cáncer, una propuesta con la que quieren llegar al mayor número de personas y asociaciones para no dejar de lado esta realidad, lo que ellos denominan como una pandemia silenciosa. Y estas son imágenes del rescate de un hombre de 37 años que sufrió una caída cuando esquiaba en el entorno de Castro Valnera, en Burgos. El esquiador estaba herido en una pierna, fue inmovilizado en una camilla y tuvo que ser evacuado en helicóptero. El primer narcosubmarino incautado en Europa ya está en Ávila.
Este que van a ver es el momento en el que llegaba este jueves a la Escuela Nacional de Policía, donde pasará a formar parte de su museo. Fue interceptado en el año 2019 cuando en él se intentaban introducir 3 toneladas de cocaína por una ría gallega. Tras una persecución policial, los narcotraficantes lo hundieron. Y así entraba la policía para detener a una peligrosa banda de ladrones que había actuado en Madrid, en Toledo y en Segovia. Fue precisamente un matrimonio segoviano el que activó la investigación que ha permitido desarticular la banda. Estos delincuentes secuestraban y torturaban a sus víctimas y en muchos casos iban vestidos como miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Hay 6 arrestados. El dirigente brasileño también está atento a la evolución de la cantera. Uno de los futbolistas con más proyección es Jesús Palomeque. El central milita en el Atlético Tordesillas, equipo de tercera y segundo filial del Real Valladolid, pero ya ha entrado en convocatoria con el primer equipo. Todo en menos de 48 horas. Del José Zorrilla a las Salinas en un solo día. Jesús Palomeque todavía sigue en una nube. Y algo increíble, macho, la verdad. La suya ha sido una semana fantástica en la que ha pasado por varias categorías en tiempo récord. Hace 2 sábados jugaba en Segunda B con el Promesas y al día siguiente en tercera con el Atlético Tordesillas. Pero lo mejor estaba por llegar. Sergio González le convocaba con el Real Valladolid para el partido de Copa frente al Levante. Ahí estaba en casa, tirado en el sofá, esperando porque algo podía imaginarme. Tal que colgué, llamé a mi familia, a mis padres, a mi amigo, a todo el mundo. Aunque no llegó a jugar, Palomeque se queda con el recibimiento que le brindó el vestuario. Roque Mesa, cuando estábamos ahí en la comida, estuve hablando con él y eso, y nada, me dijo que si jugaba, que estuviese tranquilo, que si estaba ahí es porque lo merecía. Y con el cóctel de sensaciones. Nerviosismo por si salía, pero a la vez tenía muchas ganas de que Sergio me dijera, venga, corre a calentar. La guinda del pastel la puso el sábado pasado marcando el primer gol del Real Valladolid Promesas al Covadonga. El fútbol es algo que le viene de familia. Es hijo de Manuel Sánchez Palomeque, quien militó en el Salamanca en la temporada 1989-1990. Nunca me ha presionado, nunca me ha dicho que tengo que jugar al fútbol, de revés me ha dicho que yo tengo que hacer lo que quiera. De él recibe los mejores consejos. Siempre me dice que intente ser el mejor en todos los entrenamientos, en todos los partidos. Una dedicación que le ha llevado a sus 19 años a vivir una semana inolvidable. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siguen las precipitaciones durante todo el fin de semana. Hoy ya bajan las temperaturas en puntos del oeste, donde vamos a alcanzar 10-12 grados como mucho, mientras que en la parte más oriental estamos en 14 o 15. Sigue lloviendo durante todo el fin de semana. Mañana sí que se nota ya el descenso de las temperaturas. Vamos a pasar frío, sobre todo el domingo por la mañana. Francisco, el mundo de la cultura se reclama como espacio seguro una vez más. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, los componentes del grupo Feten Feten defendían que su sector está obligado a no parar y a hacerse oír por el medio que sea, porque la cultura tiene que ver con la salud mental. También reclamaron a las administraciones que fomenten y enseñen el folclore en las escuelas de la comunidad. Antes del COVID hacíamos a veces en un teatro para 700 niños, en cuanto escuchaban una jota o algunos no sabían lo que era una dulzaina, cuando les hablas de su folclore les encanta, y a veces a lo mejor es por eso, ¿no? Porque no les ha llegado y hay que hacérselo llegar. En cualquier sitio de Castilla y León tú dices cuál es el instrumento más conocido de Galicia y todo el mundo dice la gaita, todos los niños. Y cuando preguntas en Castilla y León ninguno dice dulzaina. No hace falta decir más. Hace 45 años que Joaquín Díaz decidió dejar los escenarios y dedicarse a la investigación de la cultura y el folclore. En los años 60 y 70 fue uno de los músicos más conocidos y de más éxito de nuestro país. Esta primavera volverá a sacar disco. 53 años han llovido desde este disco y esta música. Eran la generación del 68 y ahí, en ese Madrid frenético e inspirador, estaba Joaquín Díaz. Estábamos permanentemente en movimiento, o sea que de ese caos siempre hay que deducir que tenía que salir algo. Y nacieron conciertos, canciones y grabaciones como las que guardaban 3 cassettes como este. No solía ensayar, pero sí que de vez en cuando en casa de unos amigos o en mi propia casa pues hacía grabaciones. De ese material inédito ha salido ahora un disco, el nuevo trabajo de Joaquín Díaz, que lanzará en formato CD y en vinilo. Vuelvo
al origen de mi carrera, que es el vinilo. Quisiera presentarlo el día 14 de mayo, que es mi cumpleaños. Serán 16 temas navegando entre la música del Renacimiento, la sefardí o la canción española. Qué bien cantaba y qué bien tocaba la guitarra y qué mal lo hago ahora. Aquel joven que recorrió España entre 1965 y 1974, dando conciertos, atesora en Urueña, Valladolid, una gran colección de vinilos, de esos que guardan sabores antiguos. Llegamos así a las 9 menos 5 de la mañana. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad.